Bien, ahora sí, formalmente, pues, les comentaba sobre la enseñanza de la matemática. Eh, las didácticas son casualmente para esto. Primero que todo, ahí está mi nombre, Abraham González. Bien, eh, ahí a mi WhatsApp me pueden escribir a la hora que usted lo necesite, que yo con mucho gusto le contestaré siempre, no importa la hora. Cualquiera consulta con mucho gusto. Para eso estamos aquí, para ayudarnos de esa manera. Bien. Eh, ¿Qué se necesita en la educación? Se necesita un cambio, pero un cambio verdadero a mejorar, a buscar mejores técnicas, mejores momentos para nosotros poder tener un mejor logro, un mejor desempeño. Eh, Vamos a presentar y a medida que vamos presentando, entonces vamos viendo las actividades que hay y vamos a ver aquí la primera actividad. Aquí yo les voy a pasar. Si lo desean copiar, lo copian, y si no, lo mantienen ahí. Es de pensamiento. Bien, este pensamiento: no pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Fíjese bien, no pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Vamos a oír algunos comentarios de él. Vamos a ir unos cinco o seis compañeros que hagan alguna interpretación sobre este pensamiento que está ahí en pantalla. No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. A ver si ya lo copiaron para poder estar frente a ustedes y poder discutir. Eh, el que va a participar lo puede copiar, o los otros también. Listo, voy a quitarlo y vamos a dar la oportunidad a un compañero de ustedes que está entrando. Ok. Bien, entonces vamos a ver voluntarios. Un voluntario que pueda hacer algún comentar sobre el pensamiento que apareció en pantalla. Ok, Benjamín. Sí, buenos días, profesores, compañeros. Bueno, en referencia al pensamiento, lo que yo interpreto, pues, y veo de ese pensamiento es que sea, si nosotros realmente queremos ver que se den cambios y situaciones, nosotros mismos debemos empezar a generar esos cambios, ¿no? Y no tener una rutina, porque si mantenemos una rutina, pues nada va a cambiar. Si nos quedamos en lo acostumbrado, entonces nada va a suceder. Eso es lo que yo puedo, pues, interpretar de lo que dice el pensamiento. Correcto, Benjamín. Muy bien analizado en ese sentido. Es lógico. Eh, para poder que las cosas cambien, yo también tengo que hacer lo mismo, tengo que cambiar, tengo que ir en ese sentido. De nada sirve que se traten de cambiar algunas situaciones y yo sigo, como lo acaba de decir el compañero, la misma rutina. Soy rutinario, soy predecible.
no, ahí no va a haber un cambio significativo con respecto a las situaciones que se dan. Muy bien, gracias, Benjamín. A ver, otro compañero o compañera. No, profesor Eric Carrera, yo pienso que a veces hacemos las cosas de una forma y tal vez no dan resultados, pero para obtener mayor resultado creo que tenemos que hacer cambios, ¿no? Ya tenemos, o por lo menos como decía, una fórmula y esa fórmula no da resultados, pero tenemos que cambiarla para que nos dé un poquito más, algo más de resultados, y creo que haciendo las cosas diferentes a lo que ya planteamos, entonces vamos a tener más opciones, ¿no? Eso es lo que pienso en cuanto al pensamiento. Correcto. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, el desarrollo de actividades. Cuando yo programo un tema, ese tema tiene que tener sus objetivos, sus actividades, todo bien enmarcado. Si eso me falla, lógicamente que lo primero que yo tengo que ir a ver es a revisar por qué no logré ese objetivo. Eh, Pudo haber sido que las actividades que planifiqué no eran las adecuadas. Entonces no puedo pensar que voy a seguir a retomar el tema utilizando las mismas actividades que tenía ya planteadas. Debo de replantear nuevamente con otras actividades ese tipo de lo que quería lograr. Por eso yo le decía a un colega que en un momento me dijo, hey, Abraham, tú me puedes facilitar el planeamiento tuyo del año pasado, porque a mí me corresponde este año dar los grupos que tú tenías, que tú habías dado. Y yo me le quedo viendo y le digo, ¿sabes una cosa? Yo lo tengo, yo te lo puedo facilitar, pero es un error que vas a cometer, porque tú lo vas a copiar igual como yo te lo estoy dando. Y los alumnos que tú tienes no son iguales a los alumnos que yo tuve. Entonces eso te puede conducir a un fracaso. Tú tienes que conocer a tus estudiantes, elaborar tus estrategias para ellos, elaborar tu tipo de actividades para ellos, para que eso te pueda ayudar. Entonces esto es muy contagioso en nuestras escuelas. Se piden muchos documentos de años anteriores, la gente copia lo mismo, hace lo mismo, fíjese, hace lo mismo. Entonces, al hacer lo mismo, no se está propiciando un cambio, se está dejando todo igual y muchas veces peor. Entonces, esa es la situación que se tiene que mejorar. A ver, vamos a ir uno más, a oír uno más. Bien, buen día, profesor, el profesor Alexis González, ¿Cómo no, Alexis? compañeros. Bueno, para compartir algo breve, mi curiosidad por estudiar matemática fue por lo visto en la secundaria, y yo dije, bueno, yo voy a estudiar esta carrera para realizar un cambio. Ajá, mira, qué bueno. Va a ser lo mismo que yo vi de mis profesores en la secundaria y en muchas veces y también en la licenciatura de matemáticas. Y yo siendo estudiante de la licenciatura en matemática, cuestioné a algunos profesores y aún siendo todavía, debo decir, y lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones, los que en gran medida han hecho que los estudiantes o las personas común y corrientes vean que la matemática es algo oscuro, es algo tedioso, algo feo, somos
nosotros mismos, los docentes en matemáticas. Y he cuestionado a los profesores de matemáticas que dicen, yo tengo 20 años de experiencia. Sí, tienen 20 años de experiencia, pero esos 20 años de experiencia tal vez sean 5 años de experiencia convertido en 15, porque, porque, porque esos 5 años, lo que hicieron en esos 5 años lo han repetido en los otros 15. Es decir, que no ha existido un cambio. Y como usted dice, profesor, siempre ven al profesor de matemáticas como el malo de la película. Y es porque en muchas ocasiones esos profesores no tienen didáctica. Y como no tienen didáctica, ellos piensan que si los estudiantes reprueban más, son los mejores. Y no es así. Es que está existiendo en esos profesores una falla en la enseñanza, en la metodología. Entonces, eso es lo que yo quería compartirle y lo que he cuestionado siendo yo profesor de matemáticas. Hay que realizar un cambio urgente y más en la enseñanza y utilizando la didáctica, que el estudiante pueda ver la matemática de otro punto de vista y inculcarle a ellos ser curioso, la curiosidad. Yo no sabía esto, me dijeron esto. Entonces, eso uno tiene que ir inculcándole a nuestros estudiantes desde el nivel de primaria hasta secundaria. Así que esa es mi aportación, profesor, en el día de hoy. Bueno, perfecto, Alexis, te felicito por esa iniciativa. Yo soy muy amante a eso, a exigir, a buscar, a renovar, no ser, convertirse como tú lo acabas de decir, prácticamente un robot, crea fama y acuéstate a dormir. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, no nada más en esta profesión, en muchas profesiones pasa lo mismo. Y ustedes saben que esta es una profesión que necesita que constantemente nosotros estemos investigando, que estemos leyendo, que estemos buscando, que estemos buscando mejores formas. Fíjense, y voy a poner un ejemplo. Si yo llego al salón y le digo al muchacho, oye, por un punto podemos trazar infinitas líneas rectas. La pregunta mía es, ¿qué va a descubrir él? ¿Qué puede descubrir si ya yo le dije, por un punto se pueden trazar infinitas rectas y llega a lo mejor que me habrá dicho? A hacer lo contrario. Muchachos, vamos a trazar un punto, a marcar un punto en la página, en el plano, donde sea. Y la pregunta para usted es la siguiente. ¿Cuántas líneas rectas pueden trazar que pasen por ese punto? Ya entonces él ahí tiene que hacer, pensar. De repente alguno le dirá, profe, 5. Entonces ahí entro yo. 5. A manera de interrogación. 5. Se dirá otro, profe, yo creo que como unas 100. 100. Dirá otro por allá. Uf. Ese uf, usted lo tiene que saber interpretar. Uf, eso significa que son muchas, me imagino. Un uf, ¿qué es ese uf? Pero miren, yo voy indagando, voy con él, voy ayudando. Dice uno, pro, demasiadas, hasta que de repente dice uno, pro, yo creo que podemos pasar infinitas líneas, trazar infinitas líneas. Y su clase es mejor. Fíjense todo lo que hemos hablado, a que yo llegué y le dije, oye, pues, vamos a
teorema, axioma, lo que como le queramos llamar ahí, número uno, por un punto podemos trazar infinitas rectas. Ya él no tiene nada que descubrir. Entonces es una clase monótona. Como él no tiene nada que descubrir, ya la clase se vuelve aburrida, monótona. Ya, ¿qué hago yo aquí? No hago nada. Y ese es por tomar un ejemplo que me vino a la mente, lo tomé ahora mismo para que ustedes vean y lo que dice Alexis eh, tiene mucha razón en muchos aspectos. Eh, no es que porque ya yo tengo 5, 8, 10 años de experiencia acumulada, ya yo lo sé todo, no lo sé todo. Yo puedo dominar mi materia, porque soy especialista en ella, pero tengo que ver mi parte didáctica, cómo yo me hago llegar a esa persona que está del otro lado, que está sediento de aprender. ¿Ah? Entonces, hay muchas formas, por eso le decía al inicio, hablé de la matefobia. Nosotros creamos esa matefobia. Y con el perdón de muchos, ustedes de repente le dicen a un grupo, oye, el próximo año te va a dar clase de fulano. Digo, ay, Dios mío. Así, comentarios como eso. Entonces, ahí es donde se hace eh, valedero la manera de cómo yo me hago llegar a esos muchachos que están ávidos de que yo les enseñe, que aprendan conmigo. No tanto enseñarles, que aprendamos juntos, que descubramos. No evitar ese rol del profesor rutinario. Imagínense, el profesor llega, oye, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que vimos ayer? Ni él sabe por dónde anda. ¿Ah? O muchas veces le decimos a los muchachos, eso ya tú te lo tienes que saber. Eso ya tú lo viste, eso ya tú te lo tienes que saber. Qué le cuesta a usted tomar 5 minutos, 10 minutos y retomar nuevamente si es algo que usted va a utilizar, retomarlo y volverlo a replantear, porque eso le va a servir para el desarrollo de su clase? Igual que los profesores de física, química, biología. Eso ya tú lo tuviste que haber dado en matemáticas. Oye, si el muchacho le está diciendo que no lo sabe o que se le olvidó, ayúdelo. Esa es la misión suya, ayudar y tener esa empatía con los muchachos. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los profesores de matemáticas, los muchachos lo ven o como que fueran magos, genios o incansables, que no se puede tener acceso a ellos ni tan siquiera conversar. Y es una mala imagen que tenemos nosotros. Nosotros somos personas normales, igual que otras. Tenemos sentimientos, compartimos. Entonces hay que irse ubicando en ese plano. Y sí, cambiar. Cambiar, hacer las cuestiones mejor en base a lo que ya sabemos. Ok, no sé si alguien quiera aportar algo más antes de pasar al siguiente evento. ¿Nadie quiere aportar más nada? Ok. ¿Alguien levantó la mano? Ok, Cirilo. Cirilo, te escuchamos. Cirilo.
Levantó la mano, pero no. Ok, vamos después te damos tiene la mano levantada. Cirilo, a ver, te escuchamos. ¿Salió? Ok, bien. Entonces vamos a seguir con un conversatorio heurístico. Un conversatorio heurístico no es más que una conversación sobre un tema, pero una conversación más profunda. Existen otro tipo de conversatorio, el conversatorio académico. El conversatorio académico es una conversación también, pero eh, más informal, solamente mencionando aspectos muy superficialmente del tema que se está dando. Ese sería un conversatorio académico, a diferencia de este que vamos a ver, que es un conversatorio heurístico, donde se hacen planteamientos más formales y sustentando lo que uno plantea. En el conversatorio académico solamente se dan ideas, muchas veces no es ni necesario sustentarlas y eso el académico se hace más que todo para, de una manera informal, tener conocimiento sobre un tema. Pero aquí vamos a utilizar el conversatorio heurístico, el cual nos va a permitir conversar sobre varios aspectos y los que intervienen entonces podrán justificar lo que han dicho, sustentar lo que han dicho, ya sea por medio de experiencias o por medio de contraejemplos, eh, podemos justificar y sustentar lo que se ha dicho. Bien, entonces en este conversatorio heurístico, ahí van a aparecer, ahí están una, dos, tres, ahí hay cuatro interrogantes. Esas cuatro interrogantes están ahí, no es para contestarla en orden. Eh, Se pueden el que va a participar puede contestar, puede hablar de cualquiera de ellas, no importa el orden. Eh, Aquí el orden no es importante. Puede tomar cualquiera de ellas y entonces hacemos el análisis de cada una de ellas. Así que ahí le voy a dar un momentito para que las copien. Y aquí sí voy a... Fíjese que en lo anterior, en el análisis del pensamiento, se pidió voluntarios. Ahora en el conversatorio heurístico, primero voy a pedir voluntarios. Si no hay voluntarios, entonces voy a llamar a cualquiera de los que están presentes en la sala para que dé su impresión sobre cualquiera de las cuatro interrogantes que aparecen ahí en pantalla. ¿Alguna pregunta?
Ok, listo. Yo pienso que ya han podido tener las preguntas, así que vamos a iniciar el conversatorio heurístico. Bien, como le había dicho, primero algún voluntario. Buenos días, profesor. Yo. Ok, Donilda. Ajá, sí, con respecto a la primera pregunta que decía que por qué son importantes las demostraciones. Ajá. Okay, aún vamos a decir, en lo particular de la vida diaria, si yo digo amar a alguien, debo de hacer acciones que demuestren que yo amo a esa persona, ¿verdad? Asimismo, en la matemática, cuando presentamos un tema, hablamos sobre algo así como usted lo presentó hace ratito acerca de que si por un punto cuántas rectas pueden pasar. Eso que usted hizo fue una demostración y es necesario pues porque así llegamos exactamente a indicarle al alumno que no es solamente una mera invención de nosotros, sino que solamente, como lo decimos, teoremas, leyes, estos criterios, todo esto le indica a los estudiantes que ya son temas que han sido demostrados, pero ellos no estuvieron quizás en el momento que aquel matemático pudo indicar ese teorema. Entonces nosotros como matemáticos debemos entonces tomar eso también como parte de nuestra presentación de los temas, cuando vamos a dar un tema, demostrar a través de ciertos criterios, porque ¿qué es una demostración? No es más que una gama de pasos que van indicando lo que sí en sí nosotros estamos queriendo enseñar. Un ejemplo sería si queremos demostrar, vamos a decir así, una suma. Muchas veces a los muchachos cuando se les presenta la suma y encuentran un valor negativo, entonces dicen, ¿por qué estoy sumando si al final voy a restar? Entonces, todo este tipo de cosas a veces causan como la confusión. Entonces, yo digo que el hecho cuando hacemos una demostración, indicamos lo que hace la parte, vamos a decir así, la regla, la ley, pues, de que es como se dice y como se plantea, no como a veces presumimos que sea. Yo le puedo decir, profesor, verdaderamente, yo di esta materia, análisis matemático en la Universidad Tecnológica no hace mucho, y las demostraciones son una de las cosas que creo que a nosotros los matemáticos nos cuesta hacer. No sé si sea así, es una parte de la matemática, como es tan abstracta, llega el momento como que hacer una demostración fuese difícil aún nosotros como matemáticos presentarla. Y definitivamente creo que, bueno, yo recuerdo mis años en la universidad también, y cuando el profesor nos daba este tipo de demostraciones, a veces uno tenía que volver y releer nuevamente exactamente para comprobar lo que el profesor decía, porque él partía de un enunciado, una hipótesis, y al final probaba, ¿verdad?, lo que estaba indicando. Y básicamente creo que es por eso entonces que es innecesaria entonces las demostraciones para que nosotros podamos desarrollar en los estudiantes una estructura, un pensamiento crítico de lo que nosotros le damos. Ese es Ok, mi... ok. ¿Cómo no, O'Neill? Bien, es correcto. No es que nosotros en secundaria vamos a dar un curso de demostraciones, pero sí es importante que el estudiante sepa del porqué de algunas situaciones. ¿Por qué? Que él desarrolle su pensamiento lógico, matemático, que pueda conjeturar, que él pueda hacer conjeturas, que pueda dar opiniones. Eso se ha perdido. Yo le digo
a los grupos hace una reunión que pasó, le dije al director, nosotros estamos formando estudiantes sordos y mudos, no hablan, no oyen, no ven, ciegos también. No, díganme. Ajá, por lo menos algo que como experiencia, pues, una de las demostraciones que se hacen, y se hacen por lo menos a nivel secundario, es las reglas de las potencias, o llamamos leyes de potencia, o leyes de los exponentes. Y muchos niños, cuando usted dice, sí, porque un número elevado a la cero es 1, ellos se quedan pensando, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Y a veces usted lo ve que a veces, a pesar de que usted le dice, la regla es esa, solamente, y a veces uno llega al momento en que para poder hacerte comprender, bueno, mire, porque entonces uno llega a tener que plantearle la demostración de manera, como dice uno, bastante sencilla, que ellos puedan comprender cómo esa regla parte de otras que ellos también se están aprendiendo dentro ahí. Y este tipo de lo que es el tema de las potencias, es un tema que a ellos cómo les cuesta, y después el que sigue, que es la erradicación. Correcto. Usted se da cuenta, por lo menos me toca ver mucho que a ellos les cuesta, y como les digo yo, fíjense que esto lo van a necesitar cuando entren ya en el álgebra, que van a usar muchos exponentes y todo esto. Y llega como uno a sentirse de verdad un poquito, vamos a decir así, inquieto, porque es la palabra inquieto. ¿Cómo logras hacer que estos chicos comprendan esto? Pero de verdad que la demostración, entonces comprendo yo pues que sí es necesaria en algunos aspectos, no todo, como dice usted, a ellos no lo llenemos, porque aún nosotros cuando vemos lo que es los documentos que nosotros como profesores vemos, que están nuestras demostraciones ahí, como le digo, uno lo mira así como que, bueno, profe, esta es mi misión y mi participación. ¿Cómo no? Correcto, Nilda. A ver, Ernesto, está levantando la mano. Ernesto, a ver. Buen día, profesor. En mi opinión, las demostraciones son importantes para que los alumnos sepan las propiedades o teoremas que se cumplen, no porque el profesor lo dice, Perfecto. sino porque tienen una validez más rigurosa que se obtiene con la demostración. Además, pienso que los alumnos quedan maravillados al ver las cosas del por qué sí, de dónde se obtiene, de dónde se origina. Es importante demostrar en la clase matemática porque es lo que diferencia a la matemática de las otras ciencias, ya que en ella se puede demostrar y se puede ver la validez de cada planteamiento, de cada tema. La demostración ayuda a los alumnos a la comprensión de los temas y a su vez sirven como repaso de ideas ya vistas en la clase. De esta manera se ve que los conceptos matemáticos no son cosas inventadas, sino que se pueden comprobar. Además, pienso que es importante demostrar, ya que muchas veces los alumnos se preguntan de dónde salen las fórmulas o por qué se deben hacer los ejercicios de esta manera. Así quedan satisfechos los alumnos y uno puede cumplir con los objetivos planteados, pienso yo. Muy bien, Ernesto. Tú acabas de tocar un aspecto muy importante, que es ese que se preguntan, ¿y de dónde salió esto, profe? ¿De dónde salió eso? ¿Dónde usted tenía guardado eso? En qué bolita de cristal estaba guardado esto que usted me acaba de escribir ahí? Y es cierto, nosotros damos muchas fórmulas, muchas recetas, y algunas de esas fórmulas o recetas se pueden comprobar, se pueden hacer. Me decía una colega, ay, Abraham, tú y tus sueños de opio, así me dijo, que vas a presentar una demostración a esos muchachos, y, primero que no saben hacer más de 4 cosas. Y digo, no, tú estás equivocada en ese aspecto. Si tú inicias con ellos, claro, yo no vamos a hacer unas demostraciones de esas que dan ganas de irse para otro lado, menos estar en el salón.
pero tú puedes empezar con situaciones muy elementales, que ellos vayan haciendo conjeturas, que vayan diciendo lo que ellos piensan sobre esto. Tú lo puedes escribir en el tablero para que ellos vean si lo que se están diciendo es correcto. Hay contraejemplos, buscas contraejemplos, buscas situaciones que ellos puedan ver que si lo que en realidad están haciendo es correcto o no es correcto, pero eso le toma tiempo a uno, y yo creo que por ahí es donde está el problema, que muchas veces no le dedicamos el tiempo completo a nuestra profesión porque tenemos otras cosas que hacer, y yo lo comprendo, pero también hay que comprender que yo tengo un compromiso, que tengo una labor, que tengo una actividad que hacer con mis estudiantes, ¿eh? Entonces también le debo dedicar el tiempo a eso para que buscar formas, buscar maneras que ellos puedan y yo también pueda hacerme entender a través de contraejemplos, de ejemplos, reformulando, contradiciendo, eh, conjeturando de esa manera. Pero muchas veces lo que hacemos es que cuando el muchacho nos dice algo y ese algo está mal, lo que le decimos es, cállate y siéntate, eso está malo, ya. Y ahí usted mató todo, porque a lo mejor él trató de participar para dar una idea, ya sea que estaba bien o estaba mal, él iba a dar una idea de lo que él estaba pensando. Entonces, si la dio mal, entonces aproveche ese error, llévelo a través de conversación o de pasos lógicos a que él solo se dé cuenta de que en realidad estaba cometiendo un error. Pero es más fácil decirle, cállate, siéntate, eso está malo. Eso no es así. ¿De dónde inventaste esto? Yo conozco a un colega que cuando el muchacho se equivoca le dice, hey, tú eres extraterrestre. Por favor, por favor. ¿Quién usted cree que quiere hablar en ese salón? Nadie, nadie quiere ni participar al tablero, nadie, porque sabe que el profesor le va a salir con uno de esos epítetos cualquiera que son frustrantes e hirientes en ese sentido. Ok, ¿alguien más? ¿Alguno más? Alexis, Cirilo, Alexis, vamos a darle la oportunidad a Cirilo para que, y después intervienes tú, Alexis, ¿sí? Por Ah, favor. ok, profesor. Sí, sí, cómo no, profesor. Ok. A ver, Cirilo. Cirilo no ha podido. Cirilo. Bueno, Alexis, intervenga usted mientras Cirilo no sé que debe tener algún problema con la conexión. Listo, Sí, Alexis. sí, buenos días nuevamente, profe y compañero. Bueno, de las preguntas voy a contestar como la primera, porque es importante las demostraciones en matemática y si en las escuelas se realizan algunas demostraciones en la secundaria. Más o menos así era la pregunta. Bien, en lo de lo primero, me voy a robar una frase de un matemático español. Él es monologuista y divulgador científico en matemática. Se llama Xavier Sáenz de Cabezón. Con su frase que dice, si quieres decirle a alguien que le quieres para siempre, regálale un diamante. Pero si quieres decirle que le quieres para siempre, siempre, entonces regálale un teorema. Porque los teoremas son verdades eternas.
verdades que van a pasar 1000 años y se va a mantener. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, aunque se acabe el mundo, él va a seguir siendo verdadero. Entonces, si uno le dice a una persona que la quiere, pues podemos caer en una conjetura, lo que usted está diciendo. Pues alguien que diga, te quiero, pero tienes que demostrarlo. Claro. Si no hay una demostración, entonces no existe una validez, es algo conjeturado, es algo que se dice. Entonces, el mundo, en lo diario, uno tiene que seguir un formalismo, un procedimiento, una secuencia. Entonces, allí está la parte de por qué son importantes las demostraciones en matemáticas. Eso es lo primero. Y lo segundo, si nosotros hacemos en la secundaria con nuestros estudiantes algún tipo de demostración, pues no la realizamos, no la realizamos como tal. Fuera importante hacer lo básico, como demostrar que es si un número par, que es 2K, o demostrar la validez de un número impar como 2K más 1, pero no lo realizamos como tal. Pero yo lo pudiera ver en la parte de que en la secundaria nuestros estudiantes tienen que seguir un procedimiento, un orden, y en muchos casos los estudiantes no lo realizan. Entonces, allí lo puedo asociar con las demostraciones, que es un formalismo, y ese formalismo los estudiantes no lo realizan en los procedimientos, esa secuencia. Pero como tal, profe, no realizamos una demostración así, pues formal, como decir, bueno, vamos a demostrar si se cumple que es un número par, como le dijo, un número impar, esa demostración que es más sencilla. Así que eso era lo que quería comentar, profesor. Correcto. Muy bien, sí, implícitamente en las clases, claro, lógicamente que para hacer una demostración necesitamos el orden y todo esto, aparece, pero el interés es que en la medida que nosotros vayamos avanzando, los muchachos desarrollen más que todo su pensamiento lógico, que tiene que ver mucho con el ordenamiento de ideas, de conocer del porqué de algunas situaciones. Si yo sé de dónde sale una situación, eso yo lo puedo grabar, lo puedo retener con mayor seguridad a que me digan algo y bueno, me lo dijeron y ya se quedó ahí. Entonces, aquí entra un problema bien serio, que es, ahorita más adelante vamos a ver desde cuándo se debe iniciar a tratar de llevar a los muchachos a que ellos tengan conocimiento de algunas demostraciones que son muy sencillas. Se me acaba de ocurrir aquí la suma de los ángulos interiores en un triángulo. Ese se puede demostrar muy fácil. Hay muchas maneras de demostrarlo. O sea, hay muchos puntos, hay muchas situaciones que nosotros las podemos llevar a demostrar con los muchachos y no son demostraciones tediosas. El problema es engancharlos a ellos en demostraciones que sean tediosas, que los vayan a aburrir, porque no la van a poder hacer. Entonces, ahí es donde se decía, ¿para qué estoy enseñando a demostrar y el siguiente es una demostración de esas increíbles que hasta a algunos que estudian matemáticas les cuesta hacerla? Entonces no tendría ese sentido. Y lo otro que viene vinculado con esto. En la sección primaria, dificulto puede ocurrir, ¿no? Pero el nivel de enseñanza de la matemática es menor, es más bajo, debido a que el maestro no tiene esos argumentos que tenemos los docentes de matemáticas, los que hemos estudiado la especialidad, no tiene esas armas para enfrentarse a situaciones,
por ejemplo, de hacer una demostración. Si los temas normales les cuesta, ahora las demostraciones les cuesta más. Entonces esto abre muchos compases. Por ejemplo, abre compases en este sentido. ¿Por qué no nombrar docentes, profesores de matemáticas en el área primaria, de primaria, que puedan atender a estos grupos? Para que ese reflejo de la realidad sea, en verdad sea más atractivo y los estudiantes puedan tener una mejor preparación. Eso por una parte. Ok, bien, vamos a... Cirilo, se te arregló, te vi en pantalla, pero ya después no. Vamos a oír a alguien más. Jacqueline, ¿nos puede dar un comentario sobre las preguntas que estaban en pantalla? ¿No? Jacqueline no está en la sala. Jacqueline. Mayrien. Buenos días, profesor. Buenos días, Mayrien. Buenos días, Mayrien. Mayrlen, profesor. Sí que es un poco difícil. Ok, disculpa. Ok, disculpa. Bien, ¿puedo dar mi opinión sobre cualquiera? Sí, sobre la que usted quiera. Ok. Sobre pues las demostraciones en secundarias, será muy poco, ¿sí? A veces pues es por no querer confundir más a los estudiantes. Por lo menos en mi caso, cuando estudié, vine a ver demostraciones ya cuando fui a nivel universitario, pues ya estudié licenciatura. Pero en sí no se nos enseña en secundaria de dónde sale pues cada proceso, cada fórmula, pero en mi caso sí me gusta pues indicarle a los muchachos de dónde sale esa fórmula, eso tiene un porqué, eso tiene por qué se va a utilizar esa fórmula así, para poder resolver un problema, una situación, y ellos vean que sea algo que ya sea real, que no es que uno se lo sacó de la manga. Y pues las demostraciones son muy importantes para las matemáticas y para todo, ¿no? Tanto para nuestro diario vivir, ya que debemos demostrar todas las cosas que nos suceden y pues las demostraciones debemos hacerlas, incluirlas en nuestros métodos de enseñanza para que cuando ese estudiante vaya a un nivel universitario ya tenga una mejor base. Correcto. Ok, muy bien. Entonces, siempre tratemos de, en la medida de lo que podemos, hacer algunas demostraciones que permitan hacer esto. Con el permiso de ustedes voy a tomar la asistencia. Aquí me dice que hay 15. Vamos a tomar la asistencia aquí rapidito. Ok, ya está listo. Ya tenemos la asistencia, ¿no? Bien.
Ok. Entonces vamos a compartir algunas ideas sobre la demostración matemática en educación media. Estas ideas han sido tomadas en base a algunas situaciones dadas en el país y en algunos países vecinos eh, que comparten estos mismos criterios con nosotros. Entonces, entre estas ideas, tenemos esta. La demostración en la enseñanza de la matemática ha ido desapareciendo a lo largo de los años con las diferentes reformas curriculares. No es que no existan en el currículum las demostraciones, sí existen, sí están en los planes de estudio, en los diferentes niveles. Hay ciertas demostraciones que se pueden compartir con los estudiantes, pero observe que lo que hemos investigado sobre esto, que han ido desapareciendo en las diferentes reformas curriculares. Se le da más atención al contenido y a lo práctico, se le da más atención a eso, y las reformas curriculares como que no están tomando en cuenta que es importante que se hagan demostraciones en el aula. Si bien es cierto, como le dije, no vamos a hacer unas demostraciones imposibles de que los muchachos lo entiendan, pero sí podemos tener acceso a demostraciones que la podemos compartir con ellos. En mis tiempos de estudio en secundaria, había muchas demostraciones. Los profesores demostraban mucho, hacían demostrar y te preguntaban. Yo recuerdo cuando usted iba al tablero, te preguntaban, ¿eso de dónde salió? ¿Eso por qué? ¿Eso de dónde nuevamente? ¿Por qué hiciste eso? Y entonces usted tenía que pensar, porque le están preguntando, le tenía que pensar. Así que esa es una de las ideas que apareció en esto, a medida que los curriculistas han ido haciendo diseños, haciendo reformas, ha ido desapareciendo la demostración de la parte matemática. Bien. ¿A qué se debe esto? Que ya en los libros de texto, muy pocos libros de texto contienen demostraciones matemáticas. Muy pocos libros de textos. Y al no haber, bueno, si no hay, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y si no sigo mi consigna, entonces yo tampoco busco, y como no aparecen, tampoco las hago. Aquí, por experiencia, comparto una experiencia, y yo tengo un nieto que está en séptimo grado, y me preguntó hace poco, abuelo, ¿me puedes ayudar en esto? Y quedé maravillado cuando vi que estaban usando el libro de Félix Cuevas. No le estoy dando propaganda a nadie, ni publicidad a nadie, pero sí había algunas demostraciones, más que todo en la parte de geometría, que ellos tenían que hacer. Así que ahí pude compartir con él algunas cositas, y que sí las entienden, sí entienden algunos aspectos, si uno les explica con calma. ¿Ok? Lo otro, ¿por qué está desapareciendo? Fíjese que no he dicho todos aquí, sino que muchos docentes en ejercicio no usan demostraciones. Muchos que están en ejercicio no usan demostraciones. Bien, y aquí cabe una pregunta. A ver, a ustedes que están. ¿Alguien en la licenciatura le enseñó a ustedes enseñar a hacer demostraciones? Enseñar a enseñar demostraciones. ¿Alguien tiene una experiencia sobre eso? ¿Alguien los preparó para didácticamente presentar una demostración a un grupo?
¿Ningún comentario? Buenos días, profe Benjamín Martínez. A Profe, ver, Benjamín. el asunto es más crítico que eso, ¿no? En la licenciatura ni siquiera nos enseñaron a hacer las demostraciones para nosotros mismos presentar una demostración. Sí, No así que puede ser. mucho menos nos iban a enseñarlo. No puede ser. ¿Serio, profesor? O sea, eso me da a entender que se dificulta más pues, a ese grupo, a esa generación, se le va a dificultar más la enseñanza de este tema. Mire, Doctor, ¿me le escucha? comento. Iba a hablar la profesora Bonchón. Sí, no sé si Oh, termina. Le dan la oportunidad, y Benjamín, ¿sí? Sí, que hable. A Hable, ver, profesora. profesor. ¿me escuchan ahora sí? Sí, correcto, profesor. Sí, disculpe, lo que pasa es que hace rato quería participar, pero no sé por qué no se me escuchaba. Con respecto a la pregunta de si se hacían demostraciones en la educación secundaria, mi comentario era que en escuelas privadas sí tratan de hacer, sí hacen demostraciones. No muchas, pero sí, sobre todo en el área de geometría, como usted comentó, y también muchas en nivel de cuarto año, de décimo. Ajá. Jacqueline, te voy a repreguntar. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela particular y la escuela pública? Si de todas formas uno es profesor de matemática, ¿cuál tú crees que sería la diferencia en eso? Bueno, la verdad, profesor, no debería de haber diferencia, pero Ajá. aparentemente sí la hay, porque cuando en mi caso, cuando yo entré a la licenciatura de matemática, yo tenía la experiencia porque como madre de familia, porque yo entré tarde a esta licenciatura, yo había ayudado a mi hija en cuarto año a ver estas demostraciones en geometría. Ajá. Y cuando yo estuve en primer año recibiendo la materia, pude percibir que muchos de mis compañeros tenían muchas lagunas en cuanto a estos temas y algunos comentaban que ellos en secundaria inclusive no recibían la clase de geometría. Wow. Wow. Sobre todo en décimo grado, creo que muy poco lo dan geometría en el nivel de décimo grado, cosa que en escuela privada sí se da inclusive como una materia aparte, geometría. Ajá. Oye, gracias por el aporte. Antes de que intervenga Benjamín, quiero hacer unas acotaciones aquí. Fíjense lo que acaba de decir la compañera. Si yo soy profesor de matemática, yo soy profesor de matemática en la particular, en la pública, donde sea. Y yo, como conocedor de mi cátedra, yo debo saber que estos temas deben tocarse, deben de darse. Yo más bien pienso que aquí hace falta supervisión, que hace falta Exacto. supervisión. Donde no hay supervisión, todo anda, ya ustedes saben cómo. Todo el mundo hace lo que quiere o lo que puede, pero no hay esa transparencia de parte del docente en hacer lo que él en realidad debe de estar haciendo en ese momento. Entonces, la falta de supervisión es uno de los problemas graves que tienen nuestras escuelas públicas. Porque al no haber supervisión, ¿quién me está vigilando a mí? ¿Quién me está supervisando a mí? Que si yo estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, si yo estoy dando un tema bien, si no lo estoy dando bien. Entonces ahí ya viene la parte de los coordinadores de la materia que deben de revisar la labor que están ejerciendo, no fiscalizar, sino observar de que se está cumpliendo con lo que usted tenía programado para esa enseñanza en ese momento. Mire, yo he trabajado en escuelas particulares, también trabajé muchos años en escuelas públicas. Voy a hablar un poquito de aquí.
Yo me jubilé en el año 2000 y inmediatamente que me jubilé me buscaron nuevamente, me llamó el Ministerio de Educación, pero usted quiere seguir trabajando. Le dije, no, darle esa oportunidad a otro. Ya yo lo que tenía que ver en secundaria lo hice y seguí investigando, seguí estudiando, seguí haciendo otras cosas. No, nunca me he apartado de lo que es el estudio, ni la preparación, ni estar siempre actualizado. Pero sí pude ver esto, lo pude ver. Se olvida. Yo le decía a un colega, ¿cómo es posible que tú trabajas aquí conmigo en la escuela secundaria y aquí tú no produces, pero te vas acá a la escuela privada y allá sí eres un super profesor? Entonces esas contradicciones, dirá uno, pero ¿por qué por ahí? Claro que por ahí, porque no, estoy dejando de dar temas que tenía que haberlos tratado también en el área pública. Así que por ahí anda la cosa así. A ver, Benjamín, te escuchamos. Profesor, disculpe, es que no he terminado. Quería comentar ¿cómo no, Jacqueline? y también creo que tiene que ver que he notado que en las escuelas privadas se utilizan otro tipo de libros más avanzados que a nivel de escuela pública. Eso lo he podido percibir. La literatura. Y otra cosa que también cuando hice el servicio social, me tocó tener una estudiante que venía de una escuela privada hacia la pública, pero entonces la muchacha tenía conocimientos mucho más avanzados que había adquirido del colegio donde venía y ella se sentía acá como aburrida porque Claro. no se iba a la misma, el tema que se estaba viendo en ese momento en la pública, ya esa muchacha se sabía eso y yo a veces me desesperaba, pero yo no podía hacer nada para afianzarla a ella. Solo estaba haciendo el servicio social, pero pude percibir eso que como que ella traía más conocimiento ya, porque si usan otros libros, por ejemplo, en sexto año, no voy a mencionar colegio, para la materia en sexto año se usa el libro de Layton, de cálculo. Ajá. Las escuelas públicas, porque tengo una sobrina también en pública y veo que usan otros libros más, por no menospreciar, pero más sencillo, con problemas más cómodos. No se meten mucho como en este otro tipo de libro, como por ejemplo el Layton. Correcto. Eso hace pues que cuando lleguen a tomar, por decir, una licenciatura, unos estudiantes lleven, o cualquier otra carrera, lleven de repente más ventajas sobre otros porque vieron los temas como más a fondo. Ok, y entonces, sí. La pregunta al grupo, ¿quién genera este tipo de problemas? ¿Quién lo genera? El docente. El docente. Porque si yo uso el Layton en un colegio X particular y tengo los mismos niveles en la pública, ¿por qué no lo uso? ¿Por qué doy más en la privada que en la pública? ¿Por qué doy más? Entonces, eso hay que sopesarlo bien y tratar pues de hacer un balance bien justificado sobre esta situación. A ver, Benjamín, Jacqueline. Sí, disculpe, profesor. Sí, no, gracias por la aportación. Benjamín. Sí, profesor. Bueno, retomando el asunto pues de las demostraciones y la enseñanza de las mismas pues a nivel de la licenciatura. Si a nosotros en licenciatura básicamente se nos exige hacer demostraciones desde que entramos en fundamentos, ¿no? Y análisis, materias como topología, ¿no? Hay que estar haciendo demostraciones. Pero, o sea, básicamente uno tiene que ser un autodidacta, profesor, en la licenciatura para poder hacer una de esas demostraciones, porque nadie le dice a uno cómo hacer, o sea, dan de partida de que uno lo sabe. Y la realidad, como comentó la profesora García hace un rato, en la secundaria no se nos enseña. Entonces, nosotros llegamos a la universidad, lo primero que enfrentamos es fundamentos y nos encontramos que hay que hacer demostraciones y las mismas dificultades que tienen los muchachos de secundaria
son las mismas que enfrentamos nosotros en la universidad. O sea, no sabemos por dónde iniciar una demostración. Claro. Y creo que ese es el punto de partida lo que lo hace difícil, ¿no? Claro, Sí. claro. Muy bien, Benjamín. Y casualmente por eso. Porque miren, desde el nivel primario, no es que uno va a enseñar a demostrar en el nivel primario, pero sí hay fundamentos básicos que el estudiante debe ir conocer para tomar, como usted lo dice, lo dijo muy claro. Llego a una universidad o llego a un colegio y no sé por dónde voy a empezar una demostración. No sé ni de dónde salió esto. Entonces queda perdido. Pero si hubiese una programación adecuada desde la primaria, buscando, haciendo, permitiendo, conjeturando, diciendo, se tiene una experiencia mucho más agradable, mucho más consona con lo que me voy a encontrar. Pero imagínense, yo paso a los grupos de séptimo, octavo, el profesor todavía dice, bueno, este término está aquí restando, lo voy a pasar para acá sumando, este está multiplicando, lo voy a pasar para acá dividiendo. No entiendo este disparate que es. ¿Por qué no enseñar el fundamento bien primero? Que el muchacho sepa que aquí tuve que usar un opuesto, que aquí tuvo que utilizar un inverso. Usted le pregunta al muchacho cuál es el opuesto de un número, ¿no? Él no sabe de lo que usted le está hablando. ¿Cuál es el inverso de un número? Menos. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación, de la adición? Nada, ¿no? ¿Por qué? Porque él no ha tenido esa experiencia cuando le enseñaron estos temas. Él aprendió, si está sumando pasa restando, si está multiplicando pasa dividiendo, y de ahí salen una serie de problemas que confunden a la hora por ejemplo, cuando van a despejar menos 3x igual 6, se les olvida y dice, no, este menos lo paso para acá dividiendo, pero él está restando, lo paso sumando. Eso lleva a este tipo de conflictos. Entonces es importante que demos los temas bien, aunque nos demoremos un poquito más, pero lo demos bien. Vamos a utilizar el opuesto, vamos a utilizar el inverso. Hay muchas formas metodológicas con el algeblock. No sé si alguno ha utilizado los algeblock o los bloques de bienes, con esto se puede trabajar perfectamente todas estas propiedades para resolver ecuaciones y muchos temas con esto algeblock. Se trabaja de una manera bien dinámica y al estudiante se le facilita. Pero bueno, eso necesita tiempo y dedicación, meterle dedicación a eso para poderlo hacer. Ok. Seguimos aquí con... Y esto ha desaparecido aquí, la última parte aquí, por los estudiantes. Lo decía bien Benjamín, la comprensión. No hay comprensión de este proceso por parte de uno cuando es estudiante, porque esas dificultades se van a presentar al no tener yo conocimiento de que en realidad es una demostración. Bien. Y aquí está lo que decía Benjamín. En la universidad aprendimos a demostrar, pero no a tener una formación didáctica sobre la demostración y sobre cómo enseñar a demostrar o a desarrollar el aprendizaje de la demostración en el alumnado. Y perfecto, no nada más a ustedes les ha pasado. Yo creo que todos hemos tenido esta amarga experiencia de
llegar a un aula y diría yo a improvisar porque no tengo las herramientas necesarias básicas para yo poder presentar una demostración a mis estudiantes. Tras que es un tema que es abstracto y no poseer yo herramientas básicas necesarias, entonces es súper abstracto, súper complicado hacerme entender de esta parte. Entonces aquí habría que pedirle a las autoridades universitarias, pues que en el currículum de las licenciaturas haya un espacio para enseñar cómo enseñar demostraciones. Si yo voy a trabajar en secundaria, por ejemplo, media, cómo hacerlo. Estos temas se prestan para muchas situaciones en la universidad. Ustedes saben, al igual que yo, que muchos colegas estos temas lo utilizan para, como dice uno, fregarle la vida al estudiante. Entre más difícil hago algo, soy el más malo y me jacto de eso, cuando el verdadero principio de la educación es enseñar, que el que está al frente mío comprenda, que entienda, que podamos compartir un conocimiento y después lo podamos desarrollar y aplicar. Eso debe ser el verdadero legado que le da un docente a sus estudiantes. Ok, todo esto que hemos visto nos conduce a ver algunos perfiles de los docentes de matemáticas. Estos perfiles no los he inventado yo, estos perfiles aparecen en diferentes libros, también aparecen en diferentes encuestas que se han hecho con relación a los docentes de matemáticas en lo que se refiere a la demostración en el aula escolar. Veamos. El perfil de algunos docentes es pro demostrativo. Él asume que la demostración es competencia esencial del profesor de matemáticas, o sea, que este docente, él toma en cuenta la demostración, es pro demostrativo, toma en cuenta que la demostración es parte del currículum del profesor y debe tomarla en cuenta en su labor. Este es el perfil del que es pro demostrativo. Pero también existe el otro, el antidemostrativo. Este no incluye la demostración entre las competencias fundamentales del profesor de matemáticas. No las incluye. Por más que usted le diga, él va a decir que no, porque ese es un tema muy álgido, ese tema los muchachos no lo van a entender, yo voy a perder mi tiempo en esto, mejor voy a dar otras cosas y como dijo primero, este docente puede tener mucha experiencia, pero muy repetitivo en sus acciones que está tomando nuevamente. No avanza. El neutro es aquel que si en los programas aparecen las demostraciones, bueno, las da. Si no aparece, no las da. Entonces, él queda a expensa de los programas. Si el programa tiene demostración, a lo mejor las da. Si no tiene, bueno, mejor, tú tampoco las das. Este es uno neutro que no baila al son que le toquen. El favorable es aquel que se muestra a favor de la enseñanza de las demostraciones para un buen aprendizaje de la matemática y un buen desarrollo del razonamiento. Es que es eso. Al hacer demostraciones, en realidad lo que estamos es promoviendo el desarrollo del razonamiento, del pensamiento lógico matemático, que para que el muchacho tenga más aristas donde él poder aferrarse para tener un mejor desarrollo en su aprendizaje. O sea que el favorable siempre va a tomar en cuenta que las demostraciones son necesarias para el estudio de la matemática. Bien. Y el contrario, fíjese que el otro era favorable,
contrario, que es lo que le dije, este siempre va a estar en contra. Él va a estar siempre diciendo que la enseñanza y las demostraciones no lo lleva a ningún lado, no cumple con ninguna misión dentro del desarrollo del currículum matemático. Bien, el imparcial, que era como el neutro, él no es ni contrario ni favorable, así que a él le da igual. Y estos son los peligrosos, los que no tienen una posición justificada de lo que va a hacer. Estos son muy peligrosos dentro del desarrollo del proceso educativo. Bien. Entonces aquí pasamos a ver la importancia de las demostraciones en el aula de clase. Y ya lo habían mencionado, una de las importancias de la demostración, porque son importantes, aquí aparecen, que conozcan las propiedades, los teoremas, y que no sea por lo que dice el profesor, sino porque como lo acotaron algunos compañeros anteriormente que intervinieron, las demostraciones tienen una validez más rigurosa y todas estas propiedades, teoremas que queremos enseñar, eso se obtiene a partir de una demostración. Bien. Y esta es una de las acepciones más comunes. Una importancia notable de la demostración es esta, que los conceptos matemáticos no son inventados. O sea, porque el muchacho piensa que el profesor de matemáticas es como un genio, un mago, un brujo, sabe las cosas y tiene una bolita mágica y las inventa ahí. Él debe de comprender que todas estas situaciones se pueden demostrar, se pueden comprobar a través de procesos mecánicos, procesos matemáticos que ayudan a la comprensión de los diferentes temas. Y lo que le decía, a veces es importante, a veces no. Eso significa que no todo el tiempo que cada vez que voy a dar un teorema lo tengo que demostrar. Hay teoremas que son más complicados para demostrar. Entonces ahí vamos a buscar los que sean más accesibles y hacerlo de una manera que sea accesible al estudiante. Hay demostraciones muy complicadas que no las vamos a llevar a un aula de clase. Primero porque no estamos formando profesores de matemáticas, sino tratando de que el muchacho comprenda de dónde salió una situación. Lo decía una compañera anteriormente con la propiedad, con una potencia, una base elevada al cero, que llegamos y le decimos a sí mismo, escriban ahí para toda base diferente de cero, elevada a la cero potencia, el resultado es 1, ya, y aprenda a hacerlo y así es como va. Entonces esas son situaciones que se pueden demostrar, son demostraciones bien cómodas, bien sencillas que se pueden hacer. Fíjense que sigue dando lo mismo. Ellos siempre se preguntan de dónde sale esto y muchas veces somos incapaces de demostrarle a ellos de dónde salió la fórmula. Y como lo decía alguien, hasta el teorema de Pitágoras lo escribimos ahí inmediatamente sin hacerle ver a ellos de dónde salió el famoso teorema de Pitágoras. Lo escribimos inmediatamente y no le damos una justificación a ellos. Bien. Y aquí viene algo, la demostración debe ser un proceso continuo. Fíjense que aquí lo tomamos desde el 5º grado en adelante. Entonces, este autor dividió esto en etapas. Entonces, por eso le hacían los comentarios. En las escuelas primarias se debe de nombrar
profesores de matemáticas que estén a cargo de estos grupos de quinto grado, sexto grado, y que puedan ayudarle en el área matemática. No es la primera vez que me encuentro con maestros de matemática y haciendo consultas porque no les cuesta mucho a ellos también presentar ciertos temas, y más ahora que se les bajó la parte de álgebra, se bajó para el sexto grado. Me parece que sexto grado está compartiendo algo de álgebra, y usted viera el problema que tienen algunos maestros a la hora de impartir estos temas. Entonces, aquí se ve claro que hay una etapa que va desde el quinto grado hasta el séptimo grado. En esta etapa, ya en quinto grado, ya el muchacho, ya el docente debe ir compartiendo aspectos relevantes sobre las demostraciones, e irlos iniciando, que vayan sabiendo que existen demostraciones, que se pueden comprobar las situaciones en matemáticas. Y observa entonces aquí hay 4 etapas. Cada una de esas etapas debe de estar de forma cronológica por el desarrollo del pensamiento. Lleva esa cronología. Pero observe que sí hay ya países y estudios que sí utilizan la demostración, y miren desde qué nivel lo vienen haciendo, desde el quinto grado de la escuela primaria. Entonces, fíjense, la etapa 1, ahí está, debe ser quinto y sexto grado en estudiantes de 10 a 12 años. Ya ellos, su pensamiento lógico a este nivel, ellos ya podrán entender algunos aspectos importantes que se desarrollan en las demostraciones. Cómo se construye ahí, observando construcciones geométricas. No es que se le va a llegar a demostrar directamente, pero una parte importante es la observación. Observar algunas construcciones geométricas, ellos van a sacar algunas conclusiones, van a hacer algunos análisis, van a hacer algunas conjeturas, y ellos podrán tener conocer algunas propiedades allí. Fíjense lo que les decía. Al observar construcciones geométricas, estos niños podrán establecer conjeturas. Entonces usted es el que está ahí para aclararle a ellos si esas conjeturas que ellos han hecho son verdaderas o son falsas. Eso mediante, fíjense que estamos en el proceso de observar. ¿Qué más pueden hacer esos muchachos? Argumentar, hablar, decir. Al ellos observar, ellos pueden argumentar sobre algún tipo de observación que el docente en ese momento está haciendo. A mí me preocupa mucho en el nivel primario que el maestro no sabe usar el juego de geometría en el tablero. No lo sabe usar. Me preocupa mucho. No lo sabe usar. Entonces, con la tecnología, ustedes saben que está el Cabrí, está el GeoGebra, entonces mucho menos por ahí. Si le cuesta utilizar didácticamente un juego de geometría en el tablero, didácticamente utilizar un software de estos de geometría les cuesta mucho más, porque ellos no tienen la culpa, es por su preparación que no está acorde a las exigencias actuales. Entonces, si ellos argumentan, ellos pueden hacer generalizaciones, pueden generalizar sobre los aspectos que ellos han observado. Y ellos lo hacen. Lo que pasa es que nosotros somos los temerosos pensando que los niños no tienen esa capacidad de hacer estas situaciones que hemos presentado ahí. Sí lo hacen. Los muchachos son muy maduros en este aspecto, y tengan la seguridad que ellos establecen, ellos observan. El problema es que si yo no les asigno nada, si yo no les presento nada, lógicamente que tampoco podrán argumentar, conjeturar ni generalizar. Eso depende
vuelvo y repito, del docente que está a cargo de la asignatura. Y cuando ya se ha establecido todo eso, fíjese hasta dónde llega. Que ellos serán capaces de discernir si una proposición es verdadera o es falsa. O sea que este trabajo es complejo. Este trabajo no es que me senté a hacer algo y ya lo hice. Tengo que tener bien establecidos estos pasos que hay aquí para poder tener una garantía de que lo que estamos haciendo se logró el propósito de ello, se obtuvo el propósito, el objetivo de lo que yo estaba haciendo. Fíjense que esta es la etapa 1 de 10 a 12 años. No sé si alguien tiene alguna intervención aquí para no estar yo hablando solo. ¿Alguno tiene alguna experiencia sobre esto? ¿Algún comentario? Ok, seguimos. Vamos a la etapa 2. La etapa 2 la conforman los estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado de 12 a 15 años. Entonces, observen que ya ahí se iniciaría con el pensamiento hipotético deductivo. Ya él puede formular contraejemplos para invalidar enunciados. Se llega a esta conclusión de que con pocos ejemplos no es suficiente para comprobar la veracidad de una proposición. Y saber enunciar el recíproco de una propiedad o el recíproco de una proposición. Cuando el estudiante está en segundo año, fíjese lo que le cuesta en esta situación. A es el doble de B. Pero si usted le pide que hable de B con respecto a A, no, le cuesta. Si yo le estoy diciendo a él, A es el doble de B, ahora le estoy pidiendo que hable de B con respecto a A, le cuesta. Y eso se refiere más que todo, porque esto no se ha hecho mucho, enunciar el recíproco de una propiedad. Enunciar el recíproco de una propiedad, esto no se hace. Prácticamente esto está en el olvido y cuesta mucho trabajar de esa manera. Y lo otro es que ya él en este nivel puede hacer una concatenación de eventos que va deduciendo, o sea, puede tener una secuenciación lógica de pasos. Esto ayuda mucho y parece mentira, ayuda mucho. Nosotros tenemos muchos problemas en el orden de las operaciones. En el orden de las operaciones, ellos no saben si va primero, qué resuelve primero, si las potencias o primero, usted le escribe algo, voy a salir un momentito de aquí para compartir aquí. Ellos tienen problemas como en esto, porque no han hecho una secuenciación lógica. A ver, ¿qué creen ustedes que es lo primero que hacen cuando no hay esa orientación, esa secuencia lógica que se establece en el razonamiento matemático? ¿Qué creen ustedes que hacen los muchachos ahí? Hacen la resta de 5 menos 3. Perfecto, eso lo hacen de primero. ¿Por qué? Porque ellos no hubo una secuenciación lógica en el orden que se establecen las operaciones. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué él hace eso? Bueno, porque usted nunca reafirmó el orden lógico para resolver las operaciones. Usted lo hizo de una manera que no les permitió a ellos comprender bien. Fíjese, por ejemplo, hay cosas que ayudan mucho y de repente uno
no las utiliza, que les permita a ellos hacer deducciones que sean cómodas. Vamos a tomar aquí. Aquí está bien. Aquí ellos pueden, sin que usted le diga, ellos saben que este ángulo ahí mide 180 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcularía este valor? Que ellos lo expresen, matemáticamente. Eso ayuda mucho porque él tiene que pensar. Entonces, usted le puede ayudar en este aspecto. Pero no, ya nosotros queremos ya que él inmediatamente, él sepa aquí el valor de esto. Usted le puede decir cómo él puede expresar este ángulo de aquí. ¿Cómo lo puede expresar? Entonces hay situaciones que nos permiten a nosotros establecer muchos fundamentos en la matemática, pero no lo hacemos. No lo estamos haciendo debido a algunas situaciones que se nos presentan. Muy bien. Y la etapa 3, organizar una praxeología matemática, el lenguaje algebraico. Hay carencia de esto. Hay carencia del lenguaje algebraico. Y me disculpan algunos colegas, no sé, yo no estoy hablando por ustedes que están ahí, pero yo oigo colegas que le dicen al estudiante el de arriba y el de abajo. Y yo me quedo pensando, el de arriba y el de abajo. ¿De qué estás hablando? El de arriba y el de abajo me está hablando. Regreso nuevamente a mi tablero, a mi pizarra. Él me está hablando es de esto. Él me habló de esto, dice que este se llama el de arriba y este se llama el de abajo. Entonces, cuando el muchacho se encuentra en el numerador, haga alguna operación en el numerador, él no sabe ni tan siquiera sabe de qué le están hablando, porque ya sea el maestro o el profesor, dice, no, para que él entienda más fácil, yo le voy a escribir aquí el de arriba, le voy a decir que el de arriba, si no se le olvida, y el de abajo, pero no está usando un lenguaje matemático apropiado. Entonces ahí hay una distorsión de lenguaje matemático, el de arriba y el de abajo. El de arriba y el de abajo. Igual, mire que son cositas que parece mentira, pero si uno logra buscarla, 6 entre 2 igual a 3 por 2, 6. A ver cuántos errores hay ahí. ¿Alguien me puede decir qué errores hay ahí en eso que acabo de escribir? Yo diría que 2, profesor. Dígame uno. Yo, cuando puso 3 por 2, 6, debió poner el signo de resta, y cuando puso Perfecto. Estoy omitiendo
¿Por qué? Porque más adelante más adelante usted qué le va a decir a ellos, que si un número no tiene, usted no le dé un signo al número de puesto, lo va a considerar que tiene signo ¿qué? Positivo. Perfecto. ¿Y el otro me dijo? Que debió decir 0 abajo en vez de la... Perfecto. Parece Rayita no es ningún número, ¿verdad que no? no. Rayita no es un número. Entonces, son errores que se van acumulando y se van acumulando y acumulando y de repente ya no es una gotera, es un mar de errores en el lenguaje matemático que ellos lo van adquiriendo y muchas veces porque el mismo docente permite esto. Entonces, ellos deben ir aprendiendo el lenguaje algebraico. Si no se aprende el lenguaje algebraico, el lenguaje matemático, imposible hacer una demostración. Ya, fíjese, en 10º y 11º grado ya se pueden hacer este tipo de transformaciones. Ya se puede ver en la congruencia y semejanza de figura plana. Ya, fíjese todo lo que se ha podido meter, si todo esto viene bien programado desde un inicio, desde la escuela primaria, entonces ya con todo esto yo les aseguro que esto cambiaría. Entonces, en 12º año, presentar demostraciones que sean útiles, ahí a través de la motivación. Esto los va a motivar a ellos pueden reflexionar y pueden evaluar todo lo que ellos han hecho. Pueden tener ese criterio de evaluación de las situaciones que ellos han hecho. Bien, entonces algunas conjeturas. Es claro el papel que juegan la demostración en el ámbito de los matemáticos. Investigadores en la didáctica de la matemática desestiman el valor de la demostración en la construcción del conocimiento matemático. Estas son algunas conjeturas que salen a partir de todas estas situaciones raras que hemos visto. Ahí se lo dejé para que ustedes lo puedan leer. Ajá. Esto es muy importante porque si el profesor no hace participativo a sus estudiantes en las demostraciones, ellos se ven sujetos pasivos y no van a tener la misma disponibilidad para afrontar el reto. Bien. Y entonces aquí en las conclusiones, la demostración como elemento de la didáctica de la matemática está estrechamente ligado a las habilidades mentales y de pensamiento imprescindibles en la formación integral de los estudiantes. Ok, vamos a terminar aquí. Voy a regresar a compartir con ustedes. Ok, ahora sí los tengo a todos en pantalla. Y para ir cerrando, esperamos que este compartir de hoy ustedes lo puedan extrapolar a sus funciones como docentes de matemática. Si no se ha empezado a hacerlo, aún es tiempo. Yo sé que a todos los docentes de matemáticas nos caracteriza una profunda profesionalidad. Nosotros somos muy competentes cuando nos disponemos a desarrollar nuestra labor
Y sí sería bueno, pues, que si no se estén practicando algunos tipos de demostraciones, ya ustedes las puedan ir incluyendo en el aula y puedan ir compartiendo con sus estudiantes estas experiencias. A sabiendas que cuando estuvimos en el sitio que están los estudiantes ahora, no tuvimos esa facilidad de que nuestros profesores nos compartieran este tipo de enseñanza. Algunos, por lo menos, yo no es para criticar, pero mi profesor de matemáticas lo único que hacía era que llegaba y decía de tal página a tal página hay una práctica, hay tantos problemas, es un problema para tal día. Yo sabía que eso no lo iba a calificar nunca, pero había que entregarlo. Y el ejercicio en aquel tiempo, estoy hablando de mucho tiempo atrás, era un ejercicio de 25 ítems de verdadero y falso, y a tal grado que tuvo la osadía que en un bimestre, porque aquel tiempo era bimestre, todos los ítems eran falsos, ninguno era verdadero. Entonces, ¿qué aprende uno? No aprende nada. Y recuerden, compañeros, que los jueces más duros que tenemos nosotros son nuestros propios estudiantes. Así que hagamos las cosas bien, seamos empáticos con ellos, demos lo mejor nuestro y ayudémosles a que salgan adelante en estas situaciones. No seamos ogros. Por ahí me decía, algunos profesores de matemáticas le dicen profesores cuchilla. Yo digo, ¿esto qué es, muchacho? Sí, porque, bueno, ya me dio sus explicaciones. Pero bueno, muy bien, encantado de haber compartido esta mañana con todos ustedes. Para mí, una satisfacción única estar ante tan distinguidos colegas y sabiendo que compartimos los mismos principios y buscamos los mismos fines, que es lograr que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades. Estamos a la disponibilidad, cualquier cosita, con mucho gusto. Tengan la seguridad que inmediatamente estaré. Si me necesitan, me llaman inmediatamente. Todas las asignaciones ya están en la plataforma. Esto con el objetivo es el siguiente. Yo pude haber colocado, a medida que voy desarrollando el temario, voy colocando una asignación, pero no, el objetivo no es este. El objetivo es que si usted puede ir leyendo, puede ir avanzando, puede ir adelantando trabajo, porque yo sé que ustedes también trabajan. Algunos trabajan, otros estudian, otros tienen otro compromiso. Entonces, lo que yo no quiero es que ustedes estén esclavizados de que tal fecha le saco esta para que hagan. No, ahí están todas. Es más, usted puede ir adelantando su prueba final. Ahí está la prueba final. Todo eso está en el módulo que ustedes tienen. El desarrollo de las actividades está en el módulo, están las páginas. Lo único que sí les pido, por favor, es que se apeguen a las indicaciones que se les da. Si tiene que usar un doble espacio, por favor, use el doble espacio. Si tiene que usar la letra, la que se le pida ahí, el tamaño, use ese. Los PowerPoint, tiene que presentar por ahí más adelante. La última es un PowerPoint. No me presente esos PowerPoint con ese montón de información. Haga unos PowerPoint. Ustedes estuvieron viendo los PowerPoint que les estuve presentando, que la información es la esencial para que usted la pueda presentar. Y usted veía que ahí no aparecía una información adelantada de nada de lo que iba a tratar. A medida que iba a tratar el tema, aparecía la frase. En un PowerPoint no deben de aparecer más de 6 ideas. Como que alguien me va a pegar una página, copio y pego y me la pega en una pantalla de PowerPoint, está mal hecho. Así que cualquiera consulta con mucho gusto sobre los trabajos, aunque ahí están las indicaciones, con mucho gusto los atenderé.
Que tengan un feliz domingo. Cuídense mucho, cuídense a sus familiares y estaremos nuevamente dentro de 15 días para la segunda sesión. Así que encantado de haber compartido con ustedes hoy.